Noticias de Bolivia de hoy 20 de diciembre. El MAS dividió a 8 sectores en 18 años. Ahora hace lo mismo con otros 2. En los últimos 18 años, el MAS fraccionó al menos a 8 organizaciones sociales: la COP, la CONAMAG, la CIDOP, la CESUTCB, ADEPCOCA, gremiales, transporte e incluso intentó escindir a la Iglesia Católica en el país al apoyar abiertamente a una organización de sacerdotes y obispos casados con sede en Brasil. En 2003, el entonces ministro de Asuntos Campesinos, Arturo Lievers, denunció cómo el MAS eligió a Zomán Loaiza como ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB, desconociendo al líder Felipe Quispe. Con el transcurrir de los años, los campesinos se alinearon a Evo Morales y formaron parte del Pacto de Unidad. A partir de entonces, el rumbo de la COP cambió. Pasó a formar parte de la Coordinadora Nacional para el Cambio, CONALCAM, y ahora del Pacto de Unidad. Luego de la marcha de 2011 en contra de la carretera por el TIPNIS, que afectó políticamente al gobierno del MAS, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, CIDOP, y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyu, CONAMAC, fueron identificados por el gobierno como opositores. En tanto, la Confederación de Gremiales de Bolivia, cuyo ejecutivo, Francisco Figueredo, comandó la movilización contra la Ley 1386 que fue abrogada, no es reconocida por el gobierno, que sí identifica como interlocutor a Rodolfo Mansilla, que forma parte del Pacto de Unidad. En enero de 2021, los choferes llamaron a un paro en demanda del diferimiento de créditos bancarios por la pandemia. Pero luego, su ejecutivo nacional, Ismael Fernández, pasó a formar parte del Pacto de Unidad. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Bueno, en este momento están haciendo la toma de la fotografía oficial. Ahí está el ministro de Salud, Jason Ausa, está también la ministra de Argentina, el canciller, en este caso el embajador de Argentina, quienes prácticamente van a hacer la entrega de este importante lote. Hablamos de 1 millón de vacunas. Por este otro lado estamos con el viceministro, vamos a conversar. Viceministro, les rogamos, por favor, estamos en vivo para la Red 1. Viceministro, importante esta entrega que se está haciendo esta jornada por parte del vecino país de Argentina. Así es, estamos recibiendo 1 millón de vacunas acá en nuestro territorio, en la base de los Diablos Negros. Está en la comitiva, está encabezada por la ministra Bisotti, que es la ministra de Salud, también por la encargada de los cascos blancos, que vienen precisamente en esta misión humanitaria. Durante horas de la tarde vamos a tener reuniones para poder ver en qué ámbitos de cooperación seguimos trabajando con la República Argentina. Ellos tienen ya producción no solamente de AstraZeneca, sino también de Sputnik Light. Si me permite, por favor, por este lado, para que la Cámara nos pueda acompañar. Viceministro, ¿cómo se va a hacer la distribución de este 1 millón de vacunas? Se hace la distribución según la densidad poblacional de cada uno de los departamentos y según la cantidad de vacunas que tienen disponibles. En este momento existen vacunas en el país, AstraZeneca, y estas vienen a reforzar las terceras dosis precisamente para el esquema de vacunación tal como se ha dispuesto por el Ministerio de Salud. El ministro se había cuestionado en una primera instancia, tomando en cuenta de que estas vacunas son la primera vez que vienen de Argentina a nuestro país. ¿Estas ya han sido utilizadas en el vecino país? Sí, han sido utilizadas en Argentina, han sido ampliamente utilizadas también por parte nuestra. Esas son las vacunas que se producen en conjunto entre México y la Argentina. Es una industria que tienen ambos. Argentina hace el principio activo, México hace el envasado de las vacunas, y hemos recibido de esas vacunas ya 300.000 como parte de donación de México, y ahora recibimos 1 millón de las mismas vacunas como donación de la Argentina. Son, como digo, vacunas altamente probadas, no solamente en nuestro territorio, sino en otros países, y también en la propia República de la Argentina y México. Y el gobierno justamente ha saludado el triunfo de Boric a través del Viceministerio de Comunicación. Es más, ya han señalado que tratándose de un gobierno de izquierda, hasta se podría pensar en volver a tener relaciones diplomáticas con el país vecino.
Un gobierno del pueblo, ¿no? Para el pueblo, nosotros somos un gobierno del pueblo también, para el pueblo. Veremos cómo se va a ir desarrollando. Creo que es a priori en este momento. En este momento es saludar al pueblo de Chile. De esta manera, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, saludó a nombre del gobierno el triunfo del presidente electo en Chile, Gabriel Boric. El presidente del Estado, Luis Arce, también saludó este triunfo a través de su cuenta Twitter, lo que no ocurrió con los líderes de la oposición. En el gobierno consideran que al ser gobiernos de izquierda se podría pensar en reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Bolivia siempre ha sido un gobierno que busca tener buenas relaciones con todos los países en el marco del respeto, de la soberanía también de nuestro país. Así que nosotros saludamos aquello y siempre lo vamos a hacer en ese marco. Nosotros saludamos que se haya generado de manera participativa con el 55% y bueno, ya habrá el momento también para poder generar ya el contacto como tiene que ser, respetando siempre. Y diputados de oposición han criticado las peleas dentro del MAS. Dicen que esta es una clara muestra de la división que existe, sobre todo por cuotas de poder. Pero en el MAS dicen no, esta es una muestra de la democracia y libertad de pensamiento. Tras la nueva pelea en el Congreso del MAS en Potosí, donde nuevamente volaron sillas, diputados de la oposición dicen que estos hechos ponen en evidencia las pugnas y división existentes al interior del MAS. Bueno, esto ya es una constante y esta división no es una división ideológica, esta es una división por pugnas de poder, por pegas. Acá se están peleando para pegas porque seguramente ellos creen que siendo dirigente del MAS vas a tener un ministerio, un viceministerio. Entonces estas peleas que hay en el movimiento al socialismo ya son casi normales. En el MAS aseguran que es una muestra que en este partido hay diversidad de criterios, lo que forma parte de la democracia. No obedecemos a un solo líder, como muchos han confundido. Pertenecemos a distintas organizaciones sociales y cada organización social piensa de distinta manera y esa es la complejidad para conducir el instrumento político y eso también es muy difícil tumbar por otro lado. La derecha no está durmiendo, está infiltrándonos a nuestras organizaciones sociales y desde ese punto de vista ha habido un poco inconveniente entre hermanos potosinos. Lamentamos ese accionar. Tras conocerse que Edgar Salazar ha sido ya electo como representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos aquí en el país, en un desconocimiento a la señora Amparo Carvajal, se ha generado una repercusión sobre todo en las plataformas. No hay nuevo presidente, la única presidenta es doña Amparo Carvajal. Tras conocerse de la elección el viernes de Edgar Salazar como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en franco desconocimiento a Amparo Carvajal, las plataformas adelantaron que ignoran esta designación por considerarla en un intento más del MAS por dividir a las organizaciones e instituciones. Lo que se ha hecho estos últimos días es organizar un congreso de masistas que se han denominado Asamblea Permanente de Derechos Humanos y por lo tanto es una institución apócrifa paralela como acostumbra el movimiento al socialismo. En el MAS digan que se trata de un intento por dividir instituciones, más por el contrario, consideran que Amparo Carvajal no hizo un trabajo adecuado en pro de la defensa de los derechos humanos en el país. Bueno, posiblemente la señora no ha hecho un buen papel y los bolivianos sabemos que no ha jugado un buen papel. El 2019 sabíamos a quién defendía la señora cuando en el Alto, en Sacaba y en la zona sur había fallecidos y ella no dijo absolutamente nada. Escuchamos ahora las declaraciones de la expresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Amparo Carvajal. Esto es lo que decía. Y toda defensa del otro siempre es política. Estas son las impresiones de la señora Amparo Carvajal. Lamenta que exista una intención política en torno a la conformación de una Asamblea de Derechos Humanos paralela. Además, esa acción política fue quien le pagó, si fue partidaria, si esa casa. Se trata de Edgar Salazar, quien fue vicepresidente de la Asamblea de Derechos Humanos elegido el 2016. Si él se reconoce vicepresidente de ese Congreso 19 y tiene posibilidad, pues que me demuestre por qué no me invitó a mí, por qué lo hace, por qué realmente está convocando a dos asambleas divididas. Existen demandas de grupos afines al partido de gobierno que piden que esa Casa de los Derechos Humanos pase a manos de Salazar. La señora Amparo dice que no entregará nada, ya que la misma casa tiene deudas. No, esta casa no es mía. Ahora la pregunta que han escuchado, ¿la va a entregar? Yo no puedo entregar nada que no es mío.
Si en algún momento Amparo Carvajal es convocada por el Ministerio Público, ella asegura que acudirá. Noticias de Bolivia de hoy.